Cuando uno se pone a repasar los electrodomésticos que tiene en casa, le da la impresión de que esto siempre ha sido así. Sin embargo, estos, como todo, han experimentado importantes transformaciones. Por ejemplo, la cocina en principio funcionaba con carbón y ahora son modernas placas de vitrocerámica. En el fondo, el cambio de los electrodomésticos nos afecta a todos. Piensen si no en nuestros aparatos de televisión o de radio, cómo han modificado nuestros hábitos de vida. El profesor Carlos Velasco ha preparado para hoy un interesante programa en el que nos propone un paseo por los electrodomésticos de ayer. Este programa a unos les llenará de admiración, a otros de nostalgia, y lo que nosotros esperamos es que les guste realmente. Así que disfrútenlo. Hoy estamos acostumbrados a vivir con un entorno de electrodomésticos, de aparatos, de muebles que nos parecen naturales. No siempre han existido de esta forma, no todos han existido o han tenido una cierta, por así decir, prehistoria en ellos. Ha habido armarios, ha habido cómodas, ha habido toda suerte de camas, de todo, y ha habido otros aspectos como, estoy recordando, pues el mueble de limpiar los zapatos de hoy pues existió a principios de siglo. Había una marca que se llamaba Food Boss, que era curioso porque estaba muy mal pintado, pero el señor ya se le veía limpiándose los zapatos con este invento de ponerlo encima del aparato. Había, estoy recordando, otros temas como las propias puertas con alarma o puertas blindadas que hoy conocemos. Pues a principios de siglo existía algo o unos precedentes que eran unas puertas que lo que tenían para eliminar a los ladrones era un pequeño explosivo. Es decir, que cuando el ladrón iba a robar, lo que había es una gran detonación y el ladrón salía corriendo asustado. Estoy recordando pues lo que hoy son las perchas o cepillos. Existían a principios del siglo, como existen también ahora, perchas plegables que servían de cepillo y también de percha, o unas perchas que para evitar que se cayesen las prendas de seda, que hoy también ocurre muchas veces que se escurren, pues tenía dos agarradores en los laterales y que permitían sujetar a la prenda de tal forma que hasta un gato colgado en ella, pues como se veía en un anuncio, impedía que cayese. Otro ejemplo curioso podría ser el de los colchones, que hoy también nos parecen tan normales, los colchones de muelles. Antes no era así, hace 30, 40 años pues existía lo normal, eran los colchones de lana. Entonces la curiosidad aquí está en que precisamente cuando empezaron a entrar en España los colchones de muelles, había anuncios que decían como en América, y se veía un cowboy echado en un colchón, queriendo decir que esto era un invento moderno y que era como en América, una cosa súper moderna que rompía esos colchones de lana que había que varear, que había que tener en los patios, en las azoteas, etcétera, etcétera. Hay aparatos que en tiempos fueron auténticamente una revolución, como electrodomésticos, y que hoy apenas existen. El más típico es la máquina de coser, que sí existe hoy, muy avanzada, y se utiliza realmente, pero que no tiene el significado económico, social, incluso de liberación de la mujer, que podríamos hablar, que tuvo en la época. La máquina de coser, como podemos entender, significó y fue una máquina que, claro, eliminaba gran parte de las tareas más ingratas de coser, que a su vez formaban una parte fundamental de la tarea de la mujer en el hogar. Entonces, estas máquinas de coser pues las había extranjeras, había algunas muy célebres como Bertheim, Naumann, donde aparecían unas imágenes centroeuropeas, de Alemania, de donde venían, con unas telas, unas sedas transparentes de una gran belleza. Y había el caso más típico, a lo mejor era Singer, que todavía existe, que ha existido toda la vida, digamos. Ahora curiosamente es una empresa en crisis, pero Singer llegó a convertirse en la identificación de la máquina de coser. Había una gran S, que recordará mucha gente mayor, una S que aparecía en mitad del anuncio, y detrás de la S y entreverada con ella una mujer. A principios de siglo, pues lo curioso es que aparecía una mujer vestida de gala, como si fuera la ópera, que se supone que había conseguido esta mujer hacer con la máquina de coser este vestido. Y de hecho, vestida así, estaba cosiendo, es lo curioso. Luego ya en los años 30 aparece esta misma mujer, más modesta, por así decir, pero con la máquina tiene un pequeño motor eléctrico, que está queriendo decir que, claro, ya se ha incorporado la tecnología eléctrica y lo va haciendo.
Y luego hay algunos anuncios curiosos de esta propia marca Singer, que era americana, donde a mí me parece precioso, donde aparece unos ángeles, dos ángeles, sujetando una máquina de coser en el centro del dibujo, al fondo la casa de matriz de la casa Singer. Hoy esa publicidad sería religiosamente incorrecta o políticamente incorrecta, y sin embargo en los años 10 y 20 era admitida normalmente la deificación, la sacralización de la máquina de coser como algo maravilloso que había que adorar. Luego en España hubo máquinas, y de hecho hay todavía, de marcas importantes, como estoy recordando Alfa, que aparecía como la primera manufactura española, la gran marca española. Otra marca era Eibar, que curiosamente aparecía su propaganda en francés y que realmente era para exportar a Francia, pero sin embargo era de la casa Alfa. Estaba también la casa Refrey de Vigo, donde se decía que 100 labores distintas se podían hacer con esta marca. Existía curiosamente también a principios del siglo la marca García, que hoy no existe, y entonces pues hombre, no tenía un nombre muy exótico que digamos. Y finalmente, y muy parecido a la máquina de coser, estaban las máquinas de tricotar, que eran unas máquinas también revolucionarias, porque lo que hacían era, de forma mecánica, lógicamente, tricotar, y en poco tiempo, yo recuerdo de pequeño una vecina que tenía esta máquina y yo lo veía pasmado, el ver con qué rapidez se iba corriendo el carril ese de la máquina de tricotar y se construía una falda, un jersey, un vestido, cosas de este tipo. En la cocina han cambiado cosas, han aparecido y han desaparecido cosas. Existían y existen todavía, pues por ejemplo, los coladores, que es una prenda o un aparato muy humilde, pero que existía en tiempos, con unas bonitas publicidades acerca de ellos. Había luego los grandes temas de las pilas que se obstruían, y en ese sentido había muchas referencias a ellos, con el vaciador RAS, por ejemplo, y luego más elaborado que esto estaban los antiobstructores, que era el de Rapallo, por ejemplo, uno de ellos, una criada desesperada, agotada de hacerlo, y sin embargo el antiobstructor se lo iba a evitar. Tubolax, donde una mujer de clase alta pues aparecía echando este producto con agua caliente, con una tetera, que era lo que se suponía que lo eliminaba de las cocinas. Estaba también el tema de las vajillas, o relacionado con las vajillas, que lógicamente no eran como ahora. Estaban, por ejemplo, Pralim, un aparato que era para cortar los huevos duros, curioso, porque es un invento sobre el que he pensado mucho y no le encuentro mayor utilidad, porque servía para cortar nada más una rebanada del huevo en la parte de arriba, y así aparece en el anuncio. Existían, por ejemplo, también pues platos, se anunciaban los platos, pero en vez de ser platos irrompibles, que sería lo que se anunciaría hoy, porque no existía el Duralex todavía, se decía una cocina, como era de Roldán, y se decía, señora, una criada que ha roto los platos, y la señora está sonriente y dice, no se preocupe, porque con las vajillas Roldán, que son muy baratas, pues no hay problema. Existía también el antecedente, lo que hoy llamamos el Tupperware, los cacharros estos de los frigoríficos, pues entonces se llamaban Tatai, y entonces eran unos cacharros de plástico con tenedores, servían para irse de excursión, había tazas, saleros, cubiertos de todo tipo, cacharros, aparatos y todo esto. Y finalmente existía, como había muchas cocinas de carbón, porque el gas ni siquiera estaba prácticamente extendido, pues existía propaganda de carbón vegetal, y entonces había uno muy gracioso que decía vegetalina, para guisar con limpieza en su cocina, use la vegetalina. Otro era el de los negros, y también publicidad hoy políticamente incorrecta, donde se veía dos negros soplando una fogata, y para hablar de estos carbones que iniciaban los fuegos. Finalmente, y también como un poco antecedente de la situación actual, estarían anuncios de butano. Había uno de Codobasa, que decía, Codobasa le pondrá el butano en su casa. En baño pues existían obviamente ya las bañeras de una gran belleza. Existían también en tiempos de los años 40, 50, 60, que eran tiempos de penuria, bañeras económicas, por así decir, como era el caso del bañaseo, que recogía pues cinco aparatos en uno. Recogía ducha, lavapiés, bañera infantil, baño de asiento y un lavadero.
En cuanto a la calefacción, pues existía, o yo diría que hubo dos grupos, la calefacción de siempre a través de radiadores, que recogían pues una gran belleza, con angelitos, con cosas, y cuando aparecen los radiadores Roca, que existen hoy actualmente, pero que ya hace muchos años también existían, y se les daba una idea de confortabilidad, de comodidad, con una abuelita en casa, nevando en la parte de fuera. Finalmente en calefacción y a principios de siglo surge como algo revolucionario, en vez de la calefacción por agua caliente, por electricidad. Y existían pues algunas marcas conocidas como AEG, donde empezaban a aparecer unos radiadores pequeños de electricidad, o el caso curioso de los años 40 de los braseros. Esos braseros donde además lo que se anunciaba era la reposición de las resistencias. Antes de la electricidad, y en el tema muy cercano a él, estaba pues el alumbrado por petróleo. Existían mucha publicidad donde se hacía constar lámparas de petróleo que eran también muy luminosas en el campo. Se puede ver a familias como de clase alta, incluso con lámparas de petróleo que dan una gran iluminación, o gente en el campo que van en un carro de caballos y se sale fuera en vez de con una linterna con esta lámpara de petróleo. Como curiosidad, pues existía una marca que se llamaba gráficamente y no cae. Y no cae, si se detiene uno en ello, quiere decir que es una lámpara que y no cae. ¿Por qué? Porque era muy curioso que las lámparas de petróleo, y muy peligroso, si se caían, se derramaba el petróleo, se incendiaba y realmente producía desgracias personales o materiales. Pasando a la electricidad propiamente dicha, pues lo curioso es cómo se anunciaba en los años 10 y 20, se hablaba del alumbrado científico. O sea, hoy pues hablaría uno de la luz, del alumbrado. Entonces se decía el alumbrado científico porque había que convencer a la gente que alumbrarse con electricidad era más científico que con petróleo. Había que anunciarlo de esta forma. Ya en los años 50 pues había anuncios incluso de enchufes, de llaves, de clavijas, de lo que se llamaban los ladrones, y se siguen llamando ladrones, los que distribuyen dentro de un único enchufe pues para 2, 3, 4 posibles apliques ahí. Y surgen las pilas que condensan la electricidad. Hay imágenes preciosas como algún anuncio de la pila Sklar, y que tiene una belleza enorme. Curioso también a principios de siglo, pues los telefonillos que llamaríamos hoy, que es que aparecen imágenes del contraste entre una casa de clase alta, donde la señora, para llamar al criado, al chofer, a la criada, al valet, al portero, tiene que ir dando gritos, tiene que ir tirando de los cordones que antiguamente había en las casas, y la criada corriendo, el portero bajando, el otro subiendo. Sin embargo, con el telefonillo que se llamaba la Teleibérica, nombre bastante moderno, pues se acababa este desorden, esta ineficacia, y quedaba todo el mundo conectado evidentemente a través del telefonillo, y la señora iba dando las instrucciones pertinentes. Pasando a la electricidad propiamente dicha, pues el artículo emblemático de hace 100 años y de hoy todavía es la bombilla. Y por eso gran parte de la publicidad, estoy recordando las lámparas AEG, decía que funciona en todas las posiciones. Se decía también que tenían de filamento metálico, que eran muy económicas, que ahorraban hasta el 75%. Había las lámparas Z, donde se decía que todas las razas usan y consumen estas bombillas, y aparecía un hombre blanco, un hombre negro. Es decir, había muchas marcas. La de Metal T, estoy recordando, pues se decía verdadera y rompible. Hombre, era falso esto, pero bueno, quiero decir que se hacía esta publicidad en este sentido. Recuerdo también pues una de gran belleza, las lámparas Wotan, con W, que es la forma de decir el dios Odín germánico de la mitología germánica. La lámpara Philips, pues lógicamente existía también desde tiempos, yo diría que casi inmemoriales, con curiosidades como que la mujer le pide al marido que traiga lámparas, pero que traiga bombillas, pero que sean Philips. Las lámparas Orran, actualmente existentes también, el escudo célebre esmaltado, precioso, que luego da lugar a un anuncio en que este escudo de forma ovoidal se convierte en un balón de rugby en un campo, que también pienso yo en los años 40 y 50 en España, pues jugar al rugby no sé si existiría
algún campo de rugby, algún equipo, pero bueno, era una imagen muy americana. Las lámparas Metal, Z, la Lumen España, estoy acordando, era Lumen España, y para decir que era una lámpara extranjera que se españolizaba, pues aparece una bombilla vestida de torero, brindando a la plaza esa luz que va a conseguir. La Tourslam, de una gran belleza, la presentación de la lámpara. Y finalmente, ya una evolución de las bombillas es el tubo fluorescente, de un gas que también, cuando aparece en los años 60, es revolucionario para todos los hogares de España, que en gran parte de las cocinas se pone este tubo. Este tubo es de este gas, ilumina de otra forma, es más barato, consume más al principio pero luego menos, y realmente hoy existe y lo conocemos por todos lados, pero supuso una gran revolución en los años 60, y la imagen que nos aparece es de una gran belleza. La radio significó una revolución dentro del terreno eléctrico y como electrodoméstico. Pensemos que en los años 20, 30, en los 40, 50, incluso 60, significó casi el único entretenimiento familiar para muchas familias del mundo y de España sobre todo. De hecho, la radio, yo tengo el recuerdo de verla, más que oírla. La radio se veía. Se reunía la familia alrededor de la radio y te ponías a mirarla mientras escuchabas un programa determinado. Matilde, Perico y Periquín, Ustedes son formidables, La caravana fin de semana, el carrusel deportivo. Bueno, son elementos que a la gente que tenemos algunos años nos recuerdan una España tristemente gris. Hay anuncios, que esto es lo curioso, donde se ve a la familia viendo la radio, que tiene una ilustración además para poder estar más entretenida. Y luego había anuncios pues, de marcas conocidas, unas más, otras menos, de Anderson, con el mundo en sus manos, muy gráfico, que la radio servía, porque hay que pensar, ahora tanto que se habla de la globalización, que la auténtica globalización o una precedente pues fue la radio, que conectaba a todo el mundo. La marca Philips, pues creo que no se podrá acusársenos de publicidad encubierta, pero hombre, hablar de radio y hablar de Philips, de muchos electrodomésticos, pues es una obligación. Y realmente apareció una gran cantidad de anuncios con los aparatos, con lo que se estaba empezando a anunciar en el tema de los años 20, éxito de la temporada, los años 50. Es un curioso, un gran concurso que se monta en los años 50 y aparece anunciado en un padre de familia con su mujer, con su hija, con cara un poco embelesada, en que no se sabe muy bien porque está rodeado de 4 o 5 caras de bellas mujeres que parece que está soñando en ellas. No sabemos qué concurso sería este, pero que su mujer y su hija le ayudaban a estar pensando en, a lo mejor, pues bellas mujeres o mujeres que proponían premios. No sabemos lo que sería en aquellos tiempos. En los años 60, y fruto del desarrollo económico de España, pues aparecen muchos anuncios de radios en Philips, y además cada año cambia los anuncios. Esto es lo curioso. Y la curiosidad es que aparecen mujeres ya bailando el twist, chicas, mayoret, chicas jóvenes con vestidos ajustados, lo que se llevaba en aquellos años, y una gran panoplia de receptores de radio, 10, 15, 20 aparatos de plástico que en aquella época pues eran revolucionarios y que realmente significaron mucho para esta España de los 60, que comienza a vivir un poco en colores, con una vida mucho más fácil y con un nivel económico más alto. Philips sigue anunciándose de forma también muy cautivadora, su escudo, una mujer con gasas transparentes que parece que llega a través de las ondas, y imágenes de este tipo. Hay otros muchos, pero me referiré brevemente a algunos de ellos. Hubo aspiradoras, teteras antiguas, calentadores, afeitadoras de forma curiosa, ya en la Philips Saved, en que un niño con la máquina del padre está haciendo un dibujo en el felpudo de la casa, y el padre se asombra de ello porque le ha roto el felpudo, lógicamente. Lo curioso aquí incluso es que el padre estamos ya en los años 60, con lo cual hay un cierto nivel de vida, pero el padre tiene agujeros en las suelas de los zapatos. Luego el nivel de vida no debía ser muy alto. Hay planchas que curiosamente tenían el cable forrado de hilo, que también pues de dar vueltas este cable se terminaba rompiendo, cosa que ahora ya no existe, pero entonces sí. Había lavadoras. Las lavadoras no tenían nada que ver con el momento actual, eran lavadoras donde había una mera hélice que daba vueltas a la ropa, y al final se sacaba y se pasaba a través de 2 rodillos, como la oda de ciertos anuncios, y eso pues lo tenías que hacer manualmente. Había ollas a presión que surgieron también en los años 60, la Pronto, la cacerola a presión, que se llamaba cacerola a presión.
Había neveras, porque el frigorífico no existía. Existieron primero neveras de hielo, que se compraba el hielo fuera, en las fábricas de hielo y de sifones. Y luego ya vinieron los frigoríficos. Y estas primeras neveras con marcas tan poco significativas como Pingüino, por ejemplo, pues supusieron una revolución, pero ya digo, metían la electricidad y daban frío, para entre no tener electricidad o frío y fabricar hielo ya, la propia nevera, que se llamaba así, no frigorífico, pues fue una auténtica revolución. Existieron también en los años 60 y de la mano de Philips, sobre todo, los tocadiscos. Tocadiscos que también cada año aparecían, una serie nueva, revolucionarios para la época, que empezamos a comprar tímidamente, y que empezaron a aparecer los estereofónicos. ¿Cuáles eran los estereofónicos? Porque los mono, que se llamaban entonces, es que salía el sonido del propio aparato, y los estereofónicos salía parte del propio aparato y parte de una cosa que se sacaba fuera con un cable, se ponía en otro lado, y eso ya te ponías a estereonizar todo el sonido que pudieras tener. Y finalmente aparece la televisión, que también hay un anuncio delicioso de Philips donde en blanco y negro, porque no se nos olvide que estaba en blanco y negro, pues aparecen personajes como Carmen Sevilla, jovencísima, Julie Greco, La Chunga, los Platters, y se empezaba a anunciar, y para dar viveza a esto aparecía una mujer, un ratón en una de las imágenes, y una mujer, para darle viveza, que se estaba asustando del ratón que estaba en la televisión y se subía encima del aparato. La televisión pronto llegará. La televisión pronto llegará. Emisora está bonita. La televisión pronto llegará. Y yo te diré que te quiero, mi vida, que te quiero. Pronto llegará. No me mires mucho, mamá, que no soy bonita. Esperamos que en este tiempo no hayan hecho uso de otras de las grandes innovaciones del momento, el mando a distancia. Sí esperamos, en cambio, que lo utilicen durante el fin de semana para ver los programas que hemos preparado aquí en la UNED. Será el sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana. Buenos días.